Bien, buenos días, alumnos, alumnas. Vamos a comenzar la semana 14 en física. Vamos a estudiar ahora otro fenómeno importante, el magnetismo, ¿no? Voy a compartir mi pantalla como es de costumbre. Para comenzar, ¿no? Bien, entonces, como pueden leer, dice semana 14, magnetismo, otro de los fenómenos importantes que hay que comprender, ya que tanto el magnetismo como la electricidad está en todas partes, ¿no? Son fenómenos fundamentales que hay que comprender, ¿no? Como es de costumbre, veamos una muy breve introducción en función de imágenes, ¿no? De lo que vamos a tratar en esta semana 14, ¿no? El magnetismo tiene su origen en una antigua ciudad de Asia llamada Magnesia. De ahí se deriva el nombre magnetismo, ¿no? Donde se encontraron ciertas piedras metálicas que tenían esa propiedad que ven acá arriba, ¿no? De atracción o repulsión. Y es precisamente lo que incitó a muchos pensadores desde la antigüedad a tratar de comprender este fenómeno, esta fuerza. No necesitaban frotarse, ponerse en contacto dos objetos, o mejor dicho, realizar procesos así de electrización, sino de manera natural esas piedras metálicas que con el tiempo se le llamó imanes, primero se llamó magnetitas, ¿no? Magnetitas, después se le llamó imanes. Hoy en la terminología actual son óxidos ferrosos, pues, ¿no? Óxidos ferrosos. Ya se sabía que desde que se descubrieron, tenían dos extremos, los cuales podían atraerse o repelerse, como pueden ver en la figura de arriba, ¿no? A eso se le llamó con el tiempo polos, ¿no? Inicialmente se le llamaba polo positivo y negativo. Y finalmente, hasta la actualidad, ya se le llama polo norte y sur, ¿no? Como pueden ver en las figuras animadas arriba, si son de nombre contrario, norte y sur, se atraen, si son del mismo nombre, se repelen, ¿no? Ya, eso fue desde la antigüedad, ¿no? Pero conforme pasaron los siglos, hasta el siglo XIX, comienzo del siglo XIX, más, se realizó un experimento crucial, ¿no? Para la evolución de la física, el llamado experimento de Oersted, el cual mostró, pues, que existía una relación estrecha entre la electricidad y el magnetismo, ya que cuando se hacía pasar corriente por un alambre, como el que ven ahí, una brújula, o también o puede ser también una aguja simple y imantada, ¿no? Se desviaba, o sea, no permanecía inmutable, sino se movía, giraba, se desviaba. Esa simple observación fue muy importante porque permitió comprender a partir de ahí la relación entre la electricidad y el magnetismo, que antes pensaban que era, pues, anterior a este experimento, se pensaban que eran, pues, fenómenos completamente independientes, ¿no? Que no estaban relacionados, ¿no?
Ya, entonces veamos lo que vamos a estudiar, ¿no? Precisamente con el tiempo, después de esa comprensión, ya se demostró, se hicieron experimentos con corrientes y se comprobaba pues que estas producían un campo magnético en su entorno, o sea, alrededor. Por ejemplo, un alambre recto, un cable recto, largo, de alta tensión, por el que circula una corriente eléctrica, eh, conduce pues o muestras que, aunque es invisible, por supuesto, que en su entorno se crea un campo magnético, aunque es invisible. También cuando se enrolla un alambre conductor y se hace pasar corriente, como en la figura de acá de la derecha, arriba, también se comporta como un imán, se convierte en un imán, miren, puede atraer a un clic, ¿no? Como pueden ver ahí. Eso vamos a estudiar primero, ¿ya? Y finalmente vamos a estudiar la fuerza magnética sobre cargas y corriente. Por ejemplo, cuando una partícula está en un campo magnético, esa flecha de verde acá en la figura inferior izquierda, es el campo magnético uniforme, y una partícula está en esa región, va a realizar movimiento circular uniforme, como pueden ver. O sea, a ver si tiene una fuerza resultante hacia el centro, una fuerza centrípeta que va a ser en realidad la fuerza magnética. Ya que cuando se trata de partículas, el peso es muy inferior, se desprecia, se ignora el peso, ya que la fuerza magnética es muy superior al peso. Y también finalmente vamos a estudiar la fuerza magnética sobre corrientes, ¿no? Por ejemplo, en la figura inferior derecha, ustedes pueden ver ahí, entre los polos de un imán en una herradura en forma de uno, norte y sur, pueden ver que ahí existe un campo magnético. Así que si un alambre está ahí, se pone un alambre ahí en ese lugar, va a experimentar una fuerza, como pueden ver, se va a mover, ¿ven? Ya sea se va a doblar hacia arriba o se va a doblar hacia abajo. Ya, eso vamos a estudiar al final, ¿no? Ya, entonces, estos son los 4 temas que vamos a estudiar en esta semana 14, magnetismo, ¿no? Claro, esto antiguamente en la prensa se estudiaba separado. Una semana se hacía solamente, por ejemplo, campo magnético producido por corriente y la otra semana se hacía fuerza magnética. Pero ahora, por razones, por supuesto, de programación, ¿no? Para cumplir con todos los temas, se ha juntado, ¿no? Se junta ¿no? Ambas situaciones, ¿no? Por supuesto, están relacionadas, ¿no? Magnetismo entonces se estudia en una sola parte, una sola semana. La electrostática sí la hemos estudiado en 2 partes. También esto se le llama magnetostática. También se le llama magnetostática a esto, porque la corriente que lo produce no varía con el tiempo. Por esa razón se le llama magnetostática, ¿ya? Ya, entonces comencemos, por supuesto, el concepto de polo magnético que le estaba hablando al comienzo en la introducción. Esto también es la introducción, pero ya de manera más exacta. Le dije que tenían 2 extremos que se le llamó polo norte y sur, ¿no? Ahí tienen el ejemplo de un imán de barra, ¿no? Norte-sur, ¿eh? Ahora, la ley de los polos, también vimos ahorita al comienzo, ya escrita de manera ya más exacta, dice que polo magnético igual nombre, por ejemplo, norte-norte o sur-sur, se repele, y de nombres diferentes, o sea, norte con sur o sur con norte, se atrae. Y a eso esto está diagramado aquí, ¿no? Lo que está escrito ahí está en diagrama acá abajo, ¿no? Ahí pueden ver, en los casos, el único caso donde hay atracción es cuando están cerca del norte y del sur. Los otros 2 casos son sur-sur y norte-norte, ¿no? Ahora, acá hay algo importante, mira, esa fuerza de atracción o repulsión se llama interacción magnética o fuerza magnética, como pueden leer acá, que es uno de los temas que vamos a estudiar. Y cuando existe esto que ven ahí, atracción-repulsión, se dice que en el entorno
o sea, en el espacio que rodea al imán, existe un campo magnético, que es lo que también vamos a estudiar, o vamos a comenzar estudiando eso, ¿no? El magnetismo entonces se describe de manera mucho más conveniente en términos del concepto de campo magnético, así como la electricidad también, o la electrostática, ¿no? Se describió a partir del concepto de campo eléctrico. También el magnetismo o magnetostática se describe a partir del concepto de campo magnético. Uno campo eléctrico y el otro campo magnético. Las definiciones son algo similares, ¿no? Son algo similares. Ahora, el experimento sugiere que un campo magnético se represente gráficamente por líneas de fuerza que también se llaman líneas de inducción magnética, ¿ya? Líneas de fuerza, así como el campo eléctrico, líneas de inducción magnética, que siempre son cerradas, siempre van a ser cerradas, a diferencia del campo eléctrico, que no necesariamente son cerradas, pueden ser abiertas. Ahí pueden ver, ¿ven? Ahí hay una brújula, esta es una brújula que tiene su aguja imantada, por supuesto, con un norte y un sur, y la aguja, como pueden ver, el norte de la aguja, que es el rojo, siempre se orienta según la línea de fuerza o línea de inducción magnética, ¿no? Donde la pongan, en cualquier lugar donde la pongan, siempre tiende a orientarse según la línea de inducción magnética. Ahora, por convenio, las líneas salen del polo norte e ingresan al polo sur, ¿ya? Ese es convenio nada más. El experimento no les dice que salen de un extremo e ingresan a otro. No, uno tiene que, en el contexto del experimento, uno primero define los nombres norte y sur, que son solo, vuelvo a repetir, rótulos, ¿no? No vayan a pensar que ustedes tienen un imán y ya el imán le va a decir quién es el norte y quién es el sur. No, no, no. Esos son rótulos que uno asigna. Cuando uno dice este es norte, este es sur, cuando hace el experimento, es decir, tiene dos imanes, ¿no? Y ve si es que hay repulsión, por ejemplo, como hemos visto ahorita, son del mismo nombre, ¿no? Le podemos llamar norte los dos o sur los dos. Inmediatamente se saben los otros. Y si hay atracción, también igual, ¿no? O sea, uno le llama norte, el otro le llama sur o viceversa, y ya se saben los polos, ¿eh? O sea, en el contexto del experimento es que uno les rotula o asigna nombres a los extremos norte y sur, ¿ya? Tampoco el experimento con polvo de hierro no dice de que salen del norte y ingresan al sur, eso es convenio nada más, ¿no? Ese es convenio. Deben salir de un polo, sí, ¿no? Ingresar al otro polo, sí. Pero el convenio es que salen del norte e ingresan al sur. Por eso estas observaciones están acá, ¿no? Ahora, la primera, por supuesto, es lo que le dije, son cerradas, nunca se intersectan, como pueden ver ahí, nunca se intersectan. O sea, no se cruzan, no se cruzan. ¿Ya? Para terminar con las observaciones, veamos una más importante, miren. El hecho de que una brújula tiende a orientarse, como le dije ahorita, ¿no? Según el polo norte, ¿no? Siempre, perdón, con su polo norte, siguiendo la flecha, la línea de inducción del campo magnético, o sea, el polo norte de la brújula, como pueden ver acá, el rojo, ¿no? Tiende a orientarse, como pueden ver, el polo norte, ¿eh? Esto que está acá, según la línea de inducción magnética, ¿no? A eso se refiere esta tercera observación. Entonces, es un hecho desde la antigüedad que en la navegación, se comprobó pues que una brújula tiende a orientarse con su polo norte magnético hacia el polo norte geográfico de la Tierra. Así se definió y le asignó el nombre de polo norte geográfico de la Tierra y polo sur geográfico de la Tierra. Y a partir de ahí se concluyó que la Tierra se asemeja a un gigantesco imán, ¿no? Como pueden ver acá, en esta figura. Ahí está el rojo otra vez, ¿ven? El rojo es, la parte roja es el polo norte y la oscura es el sur, ¿no? Como pueden ver, si esa es la Tierra, ahí está la línea de inducción de la Tierra, el polo norte está en la parte superior, pues, ¿no? Porque en el campo magnético terrestre salen del norte, está en la parte inferior y entran al sur, ¿no? Como pueden ver,
entonces siempre se orienta hacia indicar la línea de inducción magnética. El rojo de la brújula, miren el rojo de la brújula, la parte roja siempre se orienta según la línea de inducción magnética de la Tierra, según la línea. Eso es lo más importante, ¿no? Que ustedes tienen que saber, ¿no? El norte de una brújula siempre se orienta según la línea de inducción magnética, como pueden ver la flecha ahí. Ahora, acá se puede agregar algo más, ¿no? Pero es suficiente esto. Se puede agregar que el polo norte geográfico corresponde al sur magnético y viceversa, ¿no? Y viceversa. Polo sur geográfico corresponde al norte magnético y viceversa. Pero esto es lo más importante que ven ahí. Siempre que tengan una brújula en un laboratorio, el norte va a indicar la línea de inducción magnética, o sea, del campo magnético que existe en ese lugar, ¿no? Bien, una observación más. Los polos magnéticos son inseparables, por eso se le llama monopolo. No existen monopolos, perdón, dipolos se le llama. No existen monopolos. O sea, como los polos magnéticos son inseparables, no existen monopolos. O sea, los polos no se pueden aislar de un imán, ¿no? Así que si yo corto un imán, voy a obtener más imanes, cada vez más pequeños, como pueden ver ahí. Inclusive hasta cuando no pueda ya mi visión notar a los imanes, llega, por ejemplo, a la escala molecular, la escala atómica, siguen siendo imanes, ¿no? No se pueden aislar, ¿no? O al menos hasta el momento no se han encontrado imanes con un solo polo magnético, sea monopolo, ¿no? Bien, entonces ya bastante sobre esta introducción. Podemos pasar a un ejemplo de teoría. Vamos a buscar un ejemplo de teoría. Vamos a la sección ejercicios, creo que es el primero, ya que estamos viendo la parte teórica del comienzo. Dice, con respecto al fenómeno del magnetismo, indique la verdad o falsedad de la siguiente proposición. Primero, el experimento de Oersted que le dije, dice que demuestra la relación entre electricidad y magnetismo, correcto, correcto, ¿no? ¿Qué mostró? Como le dije, que al hacer pasar una corriente cerca de una aguja imantada, esta se desviaba, ¿no? Evidenciando la presencia del campo magnético, como pueden ver aquí en esta figura animada, ¿eh? Ahí tienen el cable, ahí está pasando la corriente, miren, está pasando la corriente, y cada vez que pasa la corriente cerca de esa aguja, ¿qué ocurre? ¿Qué ven en la aguja? Se desvía, ¿no? Cambia de dirección, ¿ven? Cambia de dirección. Ese fue el descubrimiento de Oersted, que eh, permitió comprobar pues que había una estrecha relación entre los fenómenos de la electricidad y el magnetismo, ¿no? Otra proposición es una aguja imantada, por supuesto, o sea, un imán, ¿no? Una aguja de acero, por ejemplo, puede ser. Ahora, si tenemos una aguja imantada colocada cerca del conductor, como pueden ver ahí, esta se orienta paralela al conductor. No, miren, primero está paralela, ¿no? Si ustedes siguen mirando la figura, primero está paralela cuando no pasa la corriente, pero una vez que pasa la corriente, se orienta perpendicular, ¿ven? Se orienta perpendicular en realidad. ¿Ya? Se orienta perpendicular a la corriente. No queda donde está o no, sino se orienta siempre, o tiende mejor, para ser más exacto, tiende a orientarse en dirección perpendicular, ¿no? A la corriente. No, no sigue paralela, sino tiende a orientarse en forma perpendicular, ¿no? Entonces eso es falso, ¿no? Esa proposición es falsa. La primera sí, por supuesto, es verdadera. La otra dice se orienta paralelamente, no, perpendicular, como pueden ver, ¿no? Ahí está, ¿eh? Perpendicular. Ahí lo ven, ¿eh? Cuando pasa la corriente, perpendicular, ¿no? Otra proposición, o sea, verdadero o falso, vamos. Hay 4 proposiciones, ¿no? Aquí, en esta
Tercera, dice el campo magnético en la proximidad de un imán se representa con líneas abiertas. Ya les he dicho ahorita líneas cerradas. Estas líneas son cerradas, ¿no? Salen del norte y ingresan al sur. Es más, como las líneas de inducción magnética que pueden ver ahí indican representan un campo magnético. Si queremos representar el campo magnético de un solo punto, porque ese sector en cualquier punto, ¿no? Tiene esa forma curvada en cualquier punto, pero si quiero yo indicarlo, representar el campo magnético en un punto, ¿qué hago? Lo represento trazando una flecha tangente a cualquier punto de la línea de inducción. Y B, vamos a denotarlo desde ahorita ya el campo magnético, con esa letra B. Y si quieren, vuelvo a repetir en un solo punto, indicarlo. Trazo una flecha tangente y ya está representado el campo magnético en un solo punto. Cualquiera puede ser el punto, ¿no? Entonces esta proposición, ya saben, es falso, por supuesto. Las líneas son cerradas, no son abiertas. La cuarta, dice el campo magnético en un punto del espacio se representa con un vector perpendicular. No, acabo de explicarle, ¿no? No perpendicular, sino tangente. Como pueden ver ahí la flecha de negro, ¿no? Entonces, es tangente, es falso, ¿no? No es perpendicular a la línea de inducción, ¿no? Sino tangente. Ya, es tangente, ¿no? Ya, estas son preguntas de teoría, entonces la respuesta es verdadero, falso, falso, falso. Son cuatro, pues, ¿no? Son cuatro. Ahora sí, empecemos a estudiar ya de manera más formal magnetismo. Hasta acá es puramente conceptual todo. Veamos ya la parte cuantitativa. Entonces retornamos a la teoría. Vamos a definir ahora el campo magnético. Ya saben la notación, ¿eh? B mayúscula. Se dice que existe un campo magnético en una región del espacio, así como también se definió el campo eléctrico, ¿se acuerda? O la gravedad también. Si una partícula con carga eléctrica en movimiento, ¿eh? Ojo, en movimiento, no necesariamente en reposo, como fue el caso de la carga eléctrica para definir el campo eléctrico, ¿no? Sino tiene que estar en movimiento. Pero no solo una carga eléctrica, o también puede ser una corriente, ¿no? No solo una carga aislada puede estar moviéndose, también puede ser una corriente eléctrica, ¿ya? Cualquiera que sea una sola partícula cargada o una corriente eléctrica va a experimentar una fuerza magnética. Vamos al caso de la partícula cargada, por ser más rápido de entender. A ver. Supongamos la analogía con la gravedad, ¿no? Si se lanza un proyectil, sabemos de la semana 4, este se desvía, ¿no? No sigue en línea recta, sino se desvía. Eso significa que experimenta una fuerza que es la fuerza gravitatoria y decimos que en ese lugar existe gravedad, ¿no? Análogamente, si se dispara una partícula con carga eléctrica, no importa sea positiva o negativa, eso no importa qué signo tenga, y no sigue en línea recta, sino se desvía también, entonces con toda seguridad experimenta una fuerza que no es de origen gravitatorio, sino se llama fuerza magnética. Y decimos que en ese lugar existe un campo magnético. Ahora, se define el campo magnético como la magnitud se define como la fuerza magnética por unidad de carga eléctrica, por unidad de rapidez, o también la fuerza magnética por unidad de intensidad de corriente eléctrica, por unidad de longitud. O sea, la fuerza magnética no solo lo experimenta una sola carga que se mueve, sino también un flujo de carga, es decir, una corriente eléctrica. La unidad es el Tesla, Newton arriba, ¿no? Coulomb, metro por segundo abajo, o también Newton arriba, amperios por metro abajo. El Tesla, entonces, es la unidad de campo magnético, que significa la fuerza magnética de un Newton, ¿no? Que actúa sobre una carga de un Coulomb que se mueve
una rapidez de 1 metro por segundo, o también la fuerza, el Tesla es la fuerza magnética de 1 Newton que actúa sobre una corriente de 1 amperio en una longitud de 1 metro, ¿no? Ya. Vamos a estudiar dos casos particulares de producción de campo magnético, también se llama fuentes de campo magnético. Uno es el caso especial de una corriente rectilínea muy larga o infinita, también le llaman algunos, ¿no? Como el que vimos al comienzo en la imagen animada, un cable muy largo, ¿no? Como un cable de alta tensión, muy largo, ¿no? Ya. ¿Qué ocurre en su entorno? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Experimentalmente se puede hacer de varias formas, miren. Puede ponerse una brújula y vamos a ver que la brújula o la... No es que la brújula se va a mover, ¿ah? Como aparece ahí, no es que la brújula va a girar, no, no, no. Lo que pasa es que uno va colocando la brújula en el entorno y va a ver que va cambiando de orientación la aguja de la brújula, o sea, el norte de la brújula va a ir cambiando en cada lugar de orientación, o sea, de dirección. No es que gire, ahí aparentemente parece que tú dices, no, no, sino se supone que la brújula está siendo puesta en distintos instantes, en distintos lugares, ¿no? Y cuando lo ponen en distintos lugares, la aguja se orienta según la flecha del polo norte, o sea, la flecha que indica el polo norte, según el norte de la brújula. ¿Cuándo pasa la corriente? También se puede que aquí, vamos a suponer que sea un cartón, esto, una cartulina, puede que se rocea hierro, polvo de hierro acá, ¿no? Puede que acá se ponga polvo de hierro, así de manera arbitraria, ¿no? ¿Qué va a pasar con el polvo de hierro si lo pongo así de manera arbitraria, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? No, no se va a quedar desordenado el polvo de hierro, sino se va poco a poco a reordenarse. ¿Qué va a ocurrir? El polvo de hierro se va a reordenar formando círculos, así, como están viendo, ¿eh? Así, en el entorno. Se va a reordenar el polvo de hierro, si es que ponemos polvo de hierro. Eso sugirió, pues, que la línea de fuerza en el entorno de un alambre largo que conduce corriente se represente por círculos concéntricos, ¿no? Por círculos concéntricos, ¿no? Como el que ven acá, ven, miren acá en esta figura, a la derecha, miren acá hay círculos concéntricos, ¿no? Esta parte, estos círculos de rojo, que tienen, inclusive ya tienen la dirección, ¿no? Ahorita se va a explicar por qué tienen esa dirección, y esa dirección en la cual, o ese sentido, si es que lo vemos en 2 dimensiones, ese sentido de los círculos de rojo está relacionado con la dirección de la corriente, ¿no? En el alambre, ¿ya? Está relacionado con la dirección de la corriente en el alambre. Pero esos círculos de rojo eh, representan las líneas de inducción magnética. Ahora, uno puede determinar el campo, la magnitud del campo magnético que circula alrededor en cualquier punto, a una distancia R cualquiera del conductor, ¿no? Llamado también radio de circulación. Y se cumple la siguiente ley, que es directamente proporcional a la intensidad de la corriente e inversamente proporcional a la distancia desde el conductor, o sea, inversamente proporcional al radio de circulación. Es más, miren, es perpendicular, ¿no? Aquí es perpendicular. Esto que ven, esto que estoy trazando acá, significa que es perpendicular, ¿no? Esto es la notación de la perpendicularidad, ¿no? O sea, la flecha del campo magnético en ese punto es perpendicular, como pueden ver aquí en esta zona que estoy resaltando, al radio, ¿no?
o radio vector también pueden llamarle, ¿no? Radio de circulación. Y ahora, ¿cómo se determina? Ah, otra cosa más, esta constante que aparece acá, mu sub 0, se llama permeabilidad magnética del vacío. Tiene este valor, ya siempre le van a dar en los ejercicios esto, 4 pi por 10 a la menos 7 tesla por metro sobre amperio. Si es que es el aire o el vacío donde se calcula el campo magnético, tiene este valor. ¿Ya? Ahora, otra cosa más, como le estaba diciendo ahorita, ¿cómo determinamos el sentido de circulación del campo magnético cuando ya conocemos la dirección de la corriente, ¿no? Si conocemos la dirección de la corriente, por ejemplo, que es hacia arriba, la pregunta es cómo determinamos la dirección correcta de circulación del campo magnético. Por un convenio, por supuesto, eso es en teoría, porque también en la práctica, ¿no? Pero en teoría es más útil porque en la práctica uno puede usar una brújula y se acabó, ¿no? Listo. En cambio, en la teoría, ¿cómo haces? Tienes que usar un convenio, ¿no? Se llama regla de la mano derecha, lo cual permite determinar el sentido de circulación del campo magnético. Ahí pueden ver, ¿ven? Si el pulgar extendido indica la dirección de la corriente eléctrica, los dedos flexionados indicarán el sentido de circulación del campo magnético. Ahí pueden ver el pulgar está extendido hacia arriba, dirección de la corriente, por ahí se empieza ya. Por ahí se empieza el pulgar, indicando la corriente, y los dedos flexionados, o enroscados, como pueden ver ahí en la figura, van a indicar el sentido de circulación del campo magnético, que ven esas flechas de rojo, curvas, ¿no? Pueden ver ahí, ¿no? Ya, esa es la regla de la mano derecha que vamos a tener en cuenta en los ejercicios. Casi siempre se aplica, casi siempre. Por ahí se empieza a resolver un problema donde interviene el campo magnético de un conductor recto muy largo. Y hablamos un ejemplo, antes de pasar al siguiente tema, por supuesto, observaciones. Ahorita vamos a los ejercicios, pero vamos a culminar con las observaciones de este caso, ¿no? La dirección, dice el campo eléctrico de un punto, ya le dije ahorita eso, ¿no? Se representa por un vector tangente, ¿no? Ya vimos también un ejemplo ahorita en el primer ejercicio. Ahora, observen, miren, voy a regresar otra vez. Miren la corriente, miren la flecha ahí de blanco, y el campo magnético no están en el mismo plano, no están. Por ejemplo, el campo magnético circula en un plano horizontal, en cambio la corriente tiene un plano vertical, ¿no? No están en el mismo plano. Eso es lo que dice la segunda observación, ¿ves? Muy importante esta observación. ¿Por qué? Por esa razón, porque vamos a tener que, para describir la corriente, el campo magnético, ¿no? Y más adelante la fuerza magnética, vamos a tener que imaginar, pues, los vectores en 3 dimensiones, ya no en el mismo plano. Claro que también se puede reducir al plano, ¿no? Pero es conveniente imaginarlo en diferentes planos, o sea, en el espacio ya, ¿no? Ahora, sin embargo, es posible describir la circulación del campo magnético en el plano. A pesar de que hay problemas, hay ejercicios donde es necesario imaginar un dibujo en 3 dimensiones. También hay algunos problemas donde se facilita la descripción y uno puede, pues, describir la circulación del campo magnético en el mismo plano. Para ello, es necesario hacer representaciones de vectores o flechas que sean perpendiculares a un plano, ya sea salientes o entrantes. Cuando una flecha es saliente de un plano, se representa por un punto, así como estoy resaltando ese punto acá, ¿ven? Y cuando es entrando, por un aspa. Ya, entonces, si es así, si tenemos entonces una corriente entrando, o saliendo primero, puedo aplicar la regla de la mano derecha, ¿no? Primero, ¿qué hago? Pongo el dedo pulgar
saliendo. Y si es entrando, también de igual manera, ¿no? Pongo el dedo pulgar entrando. Y lo único que tengo que hacer es flexionar los dedos en cualquiera de los dos casos. Si es que está saliendo y el dedo pulgar saliendo del plano, a ver, pongan su dedo saliendo del plano de la pantalla de su computadora. Pongan el dedo saliendo del plano de la pantalla de su computadora, el dedo pulgar. ¿Ah? Entonces enrosquen sus otros dedos, enrosquen sus otros dedos, enrosquen sus otros dedos. Esa flexión le va a dar el sentido, le va a determinar el sentido de circulación del campo magnético. ¿Sí? Que puede ser horario, cuando la corriente es saliente, el dedo saliendo hacia afuera, o la circulación puede ser horaria, cuando la corriente es entrante, es decir, cuando el dedo pulgar está dirigido hacia el plano. ¿Ya? Ya, esto facilita la descripción de la circulación del campo magnético, pero sin embargo, no siempre es así, ¿eh? No siempre le van a dar estas representaciones que ven ahí. Ese es el problema. Así que a veces le dan representaciones tridimensionales, o sea, hay que imaginar el dibujo en 3 dimensiones. ¿Ya? A veces le ponen así para facilitarle, a veces no, bueno. Veamos ejemplos para mostrar esto que estoy hablando. Antes de pasar, por supuesto, al siguiente punto, vámonos a la sección teoría. Aquí nos habíamos quedado. Bueno, a la sección ejercicio, perdón, ahí nos habíamos quedado. Número 2 dice, la figura muestra las secciones transversales. Bueno, no le muestran ahí todavía. Eso está acá. La figura muestra las secciones transversales de dos conductores rectilíneos infinitos separados 90 centímetros que transportan corriente eléctrica de intensidades 10 y 5 amperios, ¿no? ¿A qué distancia el conductor izquierdo del campo magnético es nulo? Dice. Bueno, acá la sugerencia es aplicar la regla de la mano derecha, ¿ya? Como pueden ver ahí. Ahí pueden ver dos imágenes de regla de la mano derecha, ¿no? Con distintas orientaciones, ¿no? Ejemplo, a la izquierda, ven la corriente hacia arriba, ponen el dedo pulgar hacia arriba, ya saben, los dedos enroscados indican la circulación del campo magnético. En la figura del lado derecho, como pueden ver acá, está en esta orientación el conductor, ¿no? La corriente, pongan el dedo pulgar según la corriente y los dedos enroscados, así como está la flecha curva ahí, van a indicar la circulación del campo magnético. ¿Ya? No importa cómo esté orientado, ¿ya? No importa cómo esté orientado. Ya, eso vamos a usar, ¿ya? Es lo primero que vamos a usar. Como le dije, por ahí se empieza, ¿no? Miren, comúnmente usted le van a dar 2 o más alambres. No le van a, es poco común que usted le den un solo alambre y le pidan el campo magnético. Le dan, por lo común le dan 2 o más conductores. Aquí le dan 2, ¿no? Veamos la solución. Ya estoy aplicando aquí la regla mano derecha. Mira, esos círculos que ven ahí, en ese sentido, se ha graficado para indicar que estoy aplicando la regla de la mano derecha. ¿Ya? ¿Por qué están esos círculos que ven ahí con línea discontinua en sentido antihorario? Porque al aplicar la regla de la mano derecha en cada conductor, como la corriente es hacia afuera, pongan el dedo pulgar hacia afuera, ¿ven? O sea, hacia ustedes, pongan el dedo pulgar hacia ustedes, la corriente es saliente del plano ahí de la pantalla de su computadora, ¿no? Hacia afuera. Entonces, ¿cómo se curvan los dedos, dígame, cuando hacen eso? En sentido antihorario, para ambas corrientes, ¿ah? Por eso, el campo magnético circula tanto para la corriente 1, que está a la izquierda, en sentido anti-horario, así como estoy indicando en este momento con el puntero, ¿eh?
Y también para la corriente 2 de la derecha, en sentido anti-horario. Así circula. En distintos círculos, ¿no? Círculos pequeños, círculos más grandes, ¿no? El dato del problema o la condición del problema es que determinen esta distancia X respecto al conductor 1 de la izquierda, desde este punto, para que el campo magnético aquí se anule. Aquí se debe anular el campo magnético, aquí. Es decir, cuando pasa el campo magnético por ese punto, tanto del alambre 2 o de la corriente 2 como de la corriente 1, cuando pase el campo magnético por ahí, ya que está circulando, ¿no? Cuando pase por ahí, los campos magnéticos en este punto se deben anular y el campo magnético resultante debe ser nulo, entonces, bueno. Ya, eso es lo que tenemos. A ver, veamos. Primero, regla de la mano derecha, como le dije ahorita para el conductor 1, ¿ven? Cuando pasa el campo magnético circulante por ese punto, a una distancia X, pasa hacia arriba. Ese es el campo magnético de ¿quién? Del conductor 1 que está a la izquierda. Análogamente, del conductor 2 que está a la derecha, ven. Está circulando en sentido antihorario. Cuando pasa por ese punto, va a pasar hacia abajo, miren. ¿Ven? Este es el campo magnético del conductor 2. Uno es hacia arriba y una flecha la otra flecha o vector es hacia abajo. Para que se anulen, para que sea cero a esa distancia X, deben ser de igual magnitud, ¿de acuerdo? Deben ser de igual magnitud. Campo magnético resultante será nulo entonces cuando igualo la magnitud de cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Y ahora qué hago? Aplico la fórmula, o sea, la ley de circulación. Acá al costado voy a escribir, miren, la ley de circulación para el campo magnético de ambas corrientes. Para la corriente 1 a la izquierda, miren primero acá a la izquierda, ¿cuál es la ley? ¿Ven? Permeabilidad magnética, corriente I1 sobre 2pi por la distancia desde el conductor hasta el punto donde se anula, hasta acá, o sea, X. Y para el conductor de la derecha, el alambre 2 es permeabilidad, corriente, 2pi por la distancia. ¿Cuál es la distancia del alambre 2 hasta el punto donde se anula? 90 menos X, ¿no? Acá está, 90 menos. Acá se cancela, ya saben, todo esto se cancela. Esto se cancela. Así que queda solamente esto, ¿no? Ahora estamos reemplazando ahí a la intensidad, ¿no? 10 la primera, del conductor 1 y 5 la del conductor 2. Ahora despejamos lo que nos piden. 2, bueno, 10 entre 5, 2, pues, ¿no? 2 queda multiplicado por 90 menos X y al otro lado queda X solo, ¿no? Y ahí va a quedar 180 menos 2X igual a X, o sea, 2X más X, 3X igual a 180. Y eso da 60, pues 60 centímetros, ¿no? A 60 centímetros del conductor 1, o sea, del conductor que está a la izquierda, se anula el campo magnético. O sea, el campo magnético resultante es nulo, ¿no? Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Como pueden ver, el problema no es complicado, ¿eh? Es sencillo, relativamente sencillo, ¿no? No es complicado, el cálculo es simple, lo único que tienen que hacer es igualar, ¿no? Cada vez que le digan que hay dos corrientes y el campo magnético se anula, de esas dos corrientes en un punto, igualan nada más. Es todo lo que tienen que hacer, igualar, ¿no? Las magnitudes. Las direcciones, por supuesto, tienen que ser opuestas, ¿no? Tienen que ser opuestas. Bien, hemos visto un ejemplo sencillo de campo magnético producido por una corriente eléctrica. Bueno, acá hay dos, por lo común le van a dar 2, 3, 4, 5, 6 corrientes. Es poco común que le den una sola corriente y le pidan el campo magnético o le pidan alguna distancia. Es poco común, más bien. Ya. Antes de pasar al siguiente problema, por supuesto, hay que seguir avanzando con la teoría. Otra vez volvemos a la sección de la teoría. Veamos el otro caso de producción de campo magnético, ¿ya? El producido por una corriente circular. A una corriente circular también se le llama espira, ¿ya? Espira.
Espiras es el nombre general. Una corriente cerrada se le llama espira, ¿no? Y puede ser circular, cuadrada, rectangular, cualquier forma. Pero con tal que sea cerrada se le llama espira. Se le llama espira. Veamos este caso. Experimentalmente, también se muestra que la magnitud del campo magnético producido por una corriente circular en su centro es directamente proporcional a la intensidad de la corriente, que conduce, por supuesto, e inversamente proporcional a su radio. Esto que ven acá. Ya saben, mu sub 0 es la permeabilidad magnética. R es el radio. Ahí pueden ver la imagen de una espira circular. Ahí ven el sentido de circulación de la corriente, el radio R. Esta fórmula me dice que cuanto más pequeña sea la espira, o sea, menor radio, más intenso es el campo magnético en el centro. Acá, ese es el centro. En este punto nada más particular se va a describir el campo magnético. También se puede describir en cualquier punto del eje, ¿no? O en cualquier otro lugar, pero es un poco más complicado. Por eso solo se describe en el centro nada más, ¿ya? Cuando más menor sea R, más pequeña la espira, más intenso es el campo magnético. Cuanto más grande sea, menos intenso. Ya saben, mu sub 0 es la permeabilidad magnética, bueno, del vacío, que cuando sea necesario le van a dar, ¿no? Ahora, hay una relación entre el sentido de circulación de la corriente y el campo magnético producido por esa corriente. Esa relación viene indicada por otro convenio llamado regla de la mano derecha para una corriente circular. Entonces, para justificar esa relación, veamos en qué consiste la regla de la mano derecha que permite determinar la dirección del campo magnético producido por una corriente circular. Si los dedos flexionados indican ahora el sentido de circulación de la corriente, como pueden ver en esa imagen, los dedos están enroscados, ¿no? El pulgar extendido indicará la dirección del campo magnético. No solo en el centro, que es donde vamos a estudiar, ¿no? O sea, no solo acá, sino también puede ser en cualquier punto del eje cerca a la corriente, ¿no? Con tal que no esté muy lejos, ¿no? Pero nos interesa aquí en el centro, ¿no? Entonces esa es la regla, ¿ven? Los dedos enroscados, ya saben, la corriente, el pulgar extendido, el campo magnético, ¿ya? Esa es la regla para determinar el campo magnético, la dirección del campo magnético de una corriente circular, ¿ya? De una corriente circular. Observaciones importantes sobre esto. Todo espira en realidad es un imán. Todo espira con corriente, cualquiera que sea. Ya les he dicho que espira significa cualquier corriente cerrada o casi cerrada. No necesariamente es circular, puede ser cuadrada, rectangular, cualquier forma. Cerrada. Ya, es un imán. Puede ser una bobina también. Una bobina, ¿saben qué cosa es? Un enrollamiento. Así como vimos al comienzo esa imagen animada que vieron ahí que levantaba, traía un clic, ¿no? A un clic antes del comienzo. Ya, ese enrollamiento es una bobina. O sea, está compuesta por varias espiras, varias vueltas, ¿no? Una espira es una vuelta de corriente. Una corriente solamente una vuelta, nada más. Es una espira. Cualquier forma. Entonces, un imán. Esto les ilustra mejor, miren. Hay una espira, un poco más realista esto, ¿no? Esto es un poco más realista. La espira no es totalmente cerrada porque tiene que entrar corriente por un lado y salir por el otro, ¿no? Están cercas estos extremos, ¿ven?
Por ahí entra, por este lado, polo positivo entra, circula, circula y sale por este lado que es el polo negativo, ¿no? Ya, ese es un imán. Ahí tienen una corriente circular, ¿ven? Y es un imán, tiene un polo norte porque si usamos la regla de la mano derecha otra vez ahí, el campo magnético sale, ¿no? Por la cara de arriba, ¿ven? Después, como son cerradas las líneas de inducción magnética, como son cerradas, da la vuelta y entra por la cara de abajo. ¿Ven? O sea, la cara de arriba es norte y la de abajo es sur, ¿ven? La de arriba es norte y este es sur. Ahora, solo en el centro, como pueden ver, ven recta la línea de inducción, ¿no? Solo en el centro. Y se van curvando conforme se va alejando del centro de la espiral, ¿no? Se van curvando porque las líneas de fuerza son cerradas siempre, no son abiertas, ¿no? Por ejemplo, esas que ven ahí aparentemente abiertas, estas que ven acá, estas van a doblarse finalmente, porque tienen que ser cerradas. Tienen que ser cerradas, ¿no? No son abiertas las líneas de inducción magnética, acuérdense, de comienzo hemos visto esa observación, ¿no? Otra observación es que la corriente eléctrica y el campo magnético no están en el mismo plano. Acá también, miren, no están en el mismo plano. Si quieren seguir retrocediendo, miren, no están en el mismo plano. ¿Ven? La corriente está en un plano vertical, por ejemplo, y perdón, el campo magnético está en un plano vertical y la corriente está circulando en un plano horizontal, ¿no? No están en el mismo plano. Esa es otra observación. No están en el mismo plano. Debido a eso, así como vimos antes para una corriente también rectilínea, ¿se acuerdan? No está en un mismo plano la corriente de campo magnético. También es posible, para facilitar la descripción, representar el campo magnético producido por una corriente circular, ya sea saliente por un punto o entrante por un aspa. Y eso facilita, así como están escuchándome, facilita la descripción del campo magnético producido por una corriente circular. Entonces se puede aplicar la regla y la mano derecha de manera más simple cuando se usan estas representaciones, ya sea saliente del plano, el punto, o entrante al plano, para el campo magnético. Pero primero lo que tengo que hacer es curvar, enroscar mis dedos según la circulación de la corriente. Por ejemplo, en la figura que está acá al lado izquierdo, la corriente circula en sentido antihorario. A ver, enrosquen sus dedos ahorita en sentido antihorario. Enrosquenlo. Con mano derecha en sentido antihorario. ¿Cómo ven el pulgar extendido? ¿Hacia dónde? Hacia afuera, ¿ven? Por eso se dice que el campo magnético es saliente y se representa por un punto, ¿no? Por un punto. Ahora, la figura de la derecha. La corriente circula en sentido horario, ¿no? Sentido horario. Ahora enrosquen sus dedos a ver en sentido horario. Enrosquen sus dedos en sentido horario. ¿Cómo ven el pulgar extendido? Está dirigido hacia el plano de su computadora, ¿no? ¿Ven? Hacia la pantalla, ¿ven? Está dirigida hacia la pantalla. Y se dice que el campo magnético es entrando. Se representa por un aspa, ¿eh? Esta es otra forma de describir, pues, de manera más sencilla todavía, el campo magnético producido por una corriente circular. Pero a veces se presentan problemas así, a veces no, ¿ah? A veces no, a veces hay que imaginar, no le dan corrientes en el mismo plano circulando, sino le dan una imagen que tienen que ustedes proyectarla al espacio. O sea, le dan una imagen tridimensional. O sea, no siempre le van a dar así, corriente que está en un mismo plano, no, no. También a veces le dan imágenes tridimensionales y ahí ustedes tienen que imaginar a la corriente en un determinado plano. Ahora, también es poco, a veces no siempre también, a veces le van a dar una sola corriente circular, a veces le dan dos, le dan tres.
Otro caso que puede presentarse, ¿saben cuál es? También pueden darle una porción nada más. O sea, un segmento, un pedazo, un segmento así. No toda la corriente circular completa, sino un segmento nada más. Un arco. Entonces, si se presenta ese caso, mucho ojo, mucho ojo, observen, también se puede determinar el campo magnético. ¿Eh? Miren, de un segmento de corriente circular. No es necesario, no es necesario una fórmula diferente. Es casi la misma fórmula, solo que como es una fracción, un segmento de corriente circular, la fórmula que hemos visto ahorita, ¿se acuerdan? Permeabilidad, cuando es completa, ¿no? Cuando es completa la corriente, cuando la corriente es completa, voy a ponerlo así mejor. Cuando la corriente es un circular completa, o sea, se completa el círculo, poner que este es el círculo, habíamos visto que el campo magnético en el centro, o sea, la magnitud proporcional a la corriente, 2pi, 2R, perdón, 2R, no 2pi, sino 2R. Ya, pero cuando es un segmento, ya no es una corriente circular completa, sino un segmento. Será una fracción. Por una regla de 3 simple se puede demostrar fácilmente que el campo magnético B' acá, la magnitud del campo magnético, es una fracción del total. ¿Cuál es esa fracción? Esto de acá, miren. Teta o delta de teta entre 2pi. Esa es la fracción. ¿Quién es delta de teta? Es el ángulo limitado por ese arco, o sea, limitado por el ángulo central. Por ejemplo, si es una semi, o sea, la mitad de una espira, sería ese ángulo, ¿cuánto? Pi, pues, ¿no? El ángulo que corresponde a media circunferencia, ¿cuánto es? Pi, o sea, 180, pi. Un cuarto de circunferencia, ¿cuánto sería? Pi medios. En ese caso sería, la fracción sería un cuarto, ¿no? En el caso de que sea pi sería la mitad, ¿no? Un medio. En caso de que sea por ejemplo, un cuarto de circunferencia sería la cuarta parte, ¿no? Aquí se reemplaza entonces el ángulo limitado por el arco. Puede ser también 60 grados, ¿no? Pi tercios, ¿no? Aquí ponen pi tercios, entonces sería la sexta parte, ¿ven? La sexta parte sería. En los problemas ustedes tienen, cuando se les presente este caso, tienen que hacerlo de esa manera. Ahora sí, podemos pasar, creo ya, porque ya no hay más observaciones, podemos pasar a la sesión de ejercicio. Nuevamente, ¿no? Acá nos habíamos quedado, acuérdense que ya hemos visto esto ya hemos visto. Pasemos al siguiente problema. Dice, por tres espiras circulares concéntricas, bueno, ahí circulan, ¿no? Corrientes, ¿no? De igual intensidad I, como muestra la figura. Ahí está la figura, ¿no? Esa es la figura, ¿eh? Dos son en sentido antihorario, uno en sentido horario. Se piden determinar la magnitud y dirección del campo magnético en el centro, o sea, acá, ¿no? Aquí. Hay que tener como sugerencia acá la regla y la mano derecha. No olvidar esto, lo que vimos hace un momento. Regla y la mano derecha, ¿ya? Ya saben, los dedos doblados, corriente, pulgar extendido, campo magnético, ¿ya? Veamos la solución. Ya miren, nuevamente, mirando las corrientes. La corriente de menor radio, R, circula en sentido horario. La de radio 2R y 3R, antihorario. Podemos denotarla con números 1, 2, 3, por ejemplo. La corriente más pequeña, el círculo más pequeño,
llamamos corriente 1, la corriente de radio 2R, corriente 2, corriente de radio 3R, corriente 3, ¿ya? Cada una de ellas va a producir un campo magnético en el centro, que es donde queremos determinar el campo magnético resultante, es decir, la magnitud y dirección del campo magnético resultante aquí en el centro. ¿Ya? Ya, entonces esta imagen la tienen que extrapolar a 3 dimensiones. Hay que ver esta imagen como si fuera en 3 dimensiones. Es como podemos imaginar a las espiras concéntricas en un plano horizontal, como el plano de la mesa, por ejemplo, paralelo al suelo. Así podemos imaginarlo, ¿ya? Con las espiras. Lo primero que hay que hacer, ¿qué cosa es? Aplicar la regla de la mano derecha. Por ahí siempre se comienza. Ya saben, ahorita lo hemos visto, esa es la sugerencia que le da el problema. Los dedos enroscados, la corriente, el pulgar extendido, el campo magnético. Para cada corriente, ¿ya? A ver, aquí voy a... A ver, para la corriente 1, tiren sus dedos a ver, según la corriente 1, sentido visto desde arriba, en sentido visto desde arriba, en sentido horario, ¿no? A ver, visto desde arriba, giren sus dedos en sentido horario. ¿Hacia dónde está el pulgar? Hacia abajo, ¿no? De la corriente 1, ¿eh? Está hacia abajo. Por eso el campo magnético de la corriente 1 es hacia abajo. Como es hacia abajo, le pongo, B1 va a denotar la magnitud, ¿ya? B1. Y el negativo indica la dirección, ¿ya? Es hacia abajo, ¿ya? Por eso el signo negativo, ¿ya? Hacia abajo. Hacia arriba, la dirección se indica con signo positivo. Con signo positivo. Y ahora la corriente 2. Ya, estamos mirando la corriente 2, ¿eh? Acá está la corriente 2. Ya, visto desde arriba, ahora giren sus dedos, rojen sus dedos, a ver. Visto desde arriba, sus ojos están encima de sus dedos. Por eso le digo visto desde arriba. Al girar sus dedos, o sea, al enrocar sus dedos ustedes en sentido anti-horario, como estoy poniéndolo en este momento, anti-horario, el pulgar ahora es hacia arriba, ¿eh? Para esta corriente 2. Para la corriente 1 fue horario, sí, ¿no? Visto de arriba, el pulgar está hacia abajo, ¿no? Horario, para la corriente 1. Pero para la corriente 2 es antihorario, ¿eh? Así. El dedo pulgar es hacia arriba, ¿no? Entonces, hacia arriba está el campo magnético en el centro de la corriente 2. Por supuesto, positivo, ¿no? Y la corriente 3, también, ¿no? Tiene, visto desde arriba, circula en sentido anti. Otra vez enrosquen sus dedos, a ver, en sentido anti. Horario, visto desde arriba, ¿ya? ¿Cómo ven el dedo pulgar? Hacia ustedes, o sea, hacia arriba, ¿no? Entonces el campo magnético de la corriente 3 es hacia arriba. Ahí lo estoy agregando, ¿eh? Esa flecha de rojo, campo magnético de la corriente 3. No la estoy poniendo abajo, porque para no confundirlo, pues, ¿no? No la estoy dibujando acá, para no confundir con la otra flecha. La estoy subiendo nada más. Ya se sabe que ambas se suman acá, ¿no? Y los vectores se pueden trasladar a cualquier parte para que se puedan sumar de manera explícita, ¿no? Bien, entonces tenemos 3 vectores a lo largo de una línea vertical, 2 hacia arriba, 1 hacia abajo. Y la magnitud de la resultante, o primero si quiero, y como ya tienen dirección los vectores, entonces puedo escribir el vector resultante, los que están hacia arriba tienen signo positivo, y el que está hacia abajo signo negativo, y sumo algebraicamente, y tenemos el vector resultante. ¿Ven? Acá está. Entonces el campo magnético resultante
Entonces la suma algebraica, menos B sub 1, el signo indica la dirección hacia abajo, B sub 2, B sub 3 hacia arriba, positivo. Ahora, ¿qué hacemos? Usamos la ley que determina el campo magnético en el centro. Permeabilidad corriente sobre 2 veces el radio, ¿no? A ver, para la primera sería 2R simplemente, ¿no? La corriente 1, ¿no? Acá está, ¿ven? Para la segunda, la corriente es la misma, ¿no? Abajo sería 2 veces por 2R ese radio. Para la tercera corriente, abajo es 3R el radio, ¿no? ¿Eh? Todo lo de arriba es lo mismo, ¿no? Ahora acá podemos sacar común denominador, ¿no? Ahí el común denominador es 12, ¿no? ¿Bien? 2R, por ejemplo. Si ponemos 2R como denominador, sumamos todos los numeradores algebraicamente. 3 más 2, 5 menos 6 sería menos 1, o sea, menos mu sub 0 por i sobre 12R. ¿Eh? Así sería la suma. Y ya está. Esa es la expresión. Ahora, la magnitud es el valor absoluto. La dirección. Hay dos formas de describir la dirección. Visto en el espacio, la dirección visto desde arriba va a ser hacia abajo. ¿Por qué? A ver, porque observen acá, miren, cuando hemos sumado los campos magnéticos nos ha salido con signo negativo el resultado, ¿no? Quiere decir que la dirección del campo magnético resultante es hacia abajo. ¿Ya? Es hacia abajo. Pero también le pueden a ustedes en algún problema, como en este, ¿no? Le pueden pedir que indiquen la dirección si está saliendo o entrando del plano. Si estamos mirando las espiras desde arriba, si estamos mirando los planos de las espiras desde arriba, entonces, y sabemos que la dirección del campo magnético resultante es hacia abajo, entonces será entrando, pues, ¿no? Visto desde arriba es entrando. Y se representa por un aspa, ¿no? Visto en el plano. Visto desde arriba en el mismo plano donde están las espiras. ¿Ya? Pero visto ya en el espacio es hacia abajo. Pues, ¿no? El signo negativo indica hacia el eje menos y, hacia abajo. Pero visto en el mismo plano donde están las espiras, campo magnético se representa por un aspa, ya que es hacia abajo, está entrando, ¿no? Está entrando al plano. Y esa es la respuesta, entonces. Esa es la respuesta. Ahora, también le pueden a ustedes dibujar estas espiras en el mismo plano. También en el mismo plano. La descripción todavía es un poco más fácil, ¿no? Pero tienen que estar preparados para ambas, ¿no? Tanto si le dibujan las espiras en el mismo plano como también le hacen un diagrama, le ponen una imagen tridimensional, ¿no? También tienen que ustedes ambas situaciones manejar, ¿no? Ambas situaciones tienen que manejar. En algunos problemas a veces se combinan espiras, o sea, corrientes circulares con corrientes rectilíneas, ¿no? Hay algunos problemas donde se combinan, ¿no? Veamos uno de ellos, ¿ya? Entonces está claro, queda claro esta solución.
Veamos entonces otro problema donde se combinen la espira circular con la corriente rectilínea, ¿no? El número 4, ¿eh? Veamos otro problema. Aunque, a ver, sí, este problema es el que combina ambas, ¿no? Mira, ahora aquí en este problema, la espira ya no va a ser completa, va a ser semi, ¿no? Como dice ahí, doblado en semicírculo. Un alambre de radio 10 centímetros que conduce una corriente de intensidad 0,4 amperios situado en el plano XY. Ahí está la figura, miren. Está doblado el alambre y una parte está en semicírculo, miren acá, ¿no? Y pasa corriente por ahí, ¿no? ¿Y está en qué plano? Hay que imaginarlo en el plano de la pantalla de su computadora, o sea, XY. Ese es el plano de la pantalla de su computadora. ¿Ya? XY. Y la dirección perpendicular saliente, por ejemplo, o simplemente dirección perpendicular al plano de la pantalla de su computadora, es esta línea del eje Z, ¿no? Este eje Z. Este eje Z tiene que imaginarse una recta perpendicular al plano de la pantalla de su computadora. ¿Ya? Esta recta, el eje Z, tiene que imaginarse perpendicular al plano. ¿Ya? Ahora dice, si se coloca un alambre recto muy largo, paralelo al eje Z, ¿no? Ojo, ahí está el costado del alambre, ¿eh? De recto, ¿eh? Paralelo al eje Z, que conduce una corriente de intensidad de 1,6 amperios y su 2, ¿no? Ahí indican la dirección. Es hacia el eje menos Z, o sea, opuesto al eje más Z, que es hacia afuera, el eje menos Z es hacia adentro, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la magnitud del campo magnético en el punto O? El punto O, como pueden verlo acá, es el origen de coordenadas, ¿ya? Es el origen de coordenadas X y Z, este punto. Aquí también le dicen que van a considerar por razones de simplicidad, para que el cálculo sea rápido, exacto, pi aproximadamente 3. Este símbolo no se olviden que significa aproximadamente, ¿ya? Esto acá, aproximación. Y siempre que sea necesario utilizar la permeabilidad le van a dar esto. A usted le van a dar esto. Siempre le van a poner este dato, ¿ah? 4pi por 10 a la menos 100. Ahora, también observen en la figura que la distancia entre el alambre recto y el eje Z que pasa por el centro del alambre semicircular, de la porción semicircular, esa distancia es 20 centímetros. Este es otro dato que le dan, ¿ven? Este es otro dato que... Entonces, aquí como pueden ver, este problema combina la corriente circular con la corriente rectilínea. Así que hay que recordar, ya saben cómo comienza cada ejercicio. A ver cómo comienza, díganme. Aplicando la regla en la mano derecha. Hemos estudiado dos reglas en la mano derecha, una para la corriente rectilínea al comienzo, ¿se acuerdan? Y la otra para una corriente circular. Hay que recordar la dos. ¿Ya? La sugerencia entonces es recordar la dos, que ya se ha visto ahorita, ¿no? Ya, entonces, primero vamos a usar la regla de la mano derecha para determinar la dirección del campo magnético en el punto O, pero para la corriente semicircular, que está acá. ¿Cómo empieza, ven? Primero la circulación de la corriente. Tengo que curvar, enroscar mis dedos según la circulación de la corriente. Esta corriente que está acá entra por aquí, ¿no? Por el lado izquierdo, da la vuelta así, ¿no? Gira así, por acá, y sale por el lado derecho. O sea, tengo que flexionar mis dedos en sentido horario en ese semicírculo. Así. ¿Ven?
Ahí que estoy aplicando, en estos momentos que estoy aplicando, la regla de la mano derecha para esa corriente semicircular. Entonces, giro mis dedos en ese sentido que están viendo acá. Semicircular, ¿no? ¿Qué sentido es ese? Horario, ¿no? Horario. Entonces, si ustedes enroscan ahorita sus dedos en sentido horario, ¿cómo ven el pulgar? Está entrando, ¿no? Quiere decir que el pulgar acá entra al plano donde está esa espira semicircular. O sea, como el eje Z es la dirección perpendicular al plano, tiene que ser entrando, tiene que estar hacia adentro. Según esta línea que ven acá atrás, ¿ven? Tiene que estar hacia adentro. ¿Ya? Así tienen que imaginarse. Ahí está la flecha, ¿ven? Esa flecha de azul es el campo magnético aplicando la regla mano derecha de la corriente semicircular 1, ¿no? Ahí, por eso se pone beso 1, ¿ven? Está hacia adentro. Eso tiene que imaginarse hacia adentro. El eje Z, ya saben, es perpendicular, ¿no? Al plano. Así tienen que imaginarse. Es hacia adentro, entonces. ¿Ya? Lo mismo tenemos que hacer de manera análoga, no lo mismo, ¿eh? De manera análoga no es lo mismo. De manera análoga tenemos que hacer para determinar la dirección del campo magnético de la corriente rectilínea muy larga, ¿no? Rele la mano derecha, a ver, acordémonos. Primero pongo el pulgar según la corriente y después giro los dedos y después veo cómo se flexionan los dedos, acuérdense antes, ¿no? Ya cuando hacemos eso, así se va a curvar los dedos. Visto de frente, visto frontalmente, es en sentido horario, ¿eh? Visto frontalmente, así como me están escuchando, visto frontalmente, si el dedo lo pongo perpendicular al plano de la pantalla de su computadora, entrando, pongan el dedo pulgar entrando al plano de la pantalla de su computadora, pónganlo entrando. ¿Cómo se enroscan los dedos respecto al plano de la pantalla de su computadora? En sentido horario, ¿ven? Así como está ahí. Así circula el campo magnético alrededor de este alambre. Así circula en sentido horario, visto en el mismo plano. ¿Eh? Alrededor, ¿no? Entonces, distintos círculos alrededor, ¿no? Nos interesa el círculo que pasa por el punto O. Nos interesa el círculo que pasa por el punto O. Cuando pasa por el punto O, ¿cómo pasa la flecha del campo magnético? Hacia arriba. ¿Eh? Así como ven la flecha ahorita, es el campo magnético del alambre 2, de la corriente 2. Pasa hacia arriba. ¿Ven? No es que está circulando así, miren. Miren el puntero. Lo voy a mover nuevamente, ¿eh? Así está circulando. Cuando pasa por el punto, pasa hacia arriba. Es más, miren, va a ser perpendicular, como el eje Z con el eje Y son perpendiculares, estos van a ser perpendiculares, ¿ah? Acá van a ser perpendiculares. ¿Eh? Van a ser perpendiculares. Están en un mismo plano esos dos, ¿no? El campo B1 está en el eje Z, está en el plano YZ. El B1 está en el eje Z, el B2 está en el eje Y, ¿no? Como son perpendiculares, puedo aplicar la regla del paralelogramo, trazo paralelas a ver a los vectores. Ahí están las paralelas, ¿ven? Y ahora trazo el vector resultante. Voy a trazar el vector resultante. Ese vector resultante va a estar en el plano YZ, miren. Es la flecha de verde, ¿ven? Es el vector resultante de esos dos. A usted le están pidiendo la magnitud de ese vector. Como son perpendiculares B1 y B2, el B, o sea, la magnitud del vector resultante, flecha de verde, se determina por el teorema de Pitágoras, bueno. Raíz cuadrada de la suma en los cuadrados de la magnitud de los vectores. Entonces se ha aplicado, no olvidar, la regla de la mano derecha.
tanto para el conductor semicircular 1 y rectilíneo 2. Con ellos se han determinado las flechas de los campos magnéticos en los punto O, ¿no? B1, B2. Entonces, eso es lo primero que tienen que hacer siempre, ¿ya? Cada vez que se le presenten problemas de este tipo. Como nos piden determinar la magnitud del campo magnético resultante, o sea, B, ¿no? La flecha de verde, que ven ahí, obviamente hay que determinar cada uno de ellos por separado primero, ¿no? Es lo más adecuado, es lo más conveniente. Vamos a determinar por separado la magnitud del campo magnético de cada uno de ellos. A ver, el de la corriente semicircular primero, ¿ya? Como es semi, acuérdense que la fracción cuando es una semi-espira es la mitad, ¿no? La mitad es la fracción, un medio del campo magnético de la espira completa, ¿no? Así que de la semicircular, miren acá, este es un medio, ¿ven? Están viendo este un medio, ¿no? Es un medio del campo magnético de la espira completa, ¿eh? Lo que está entre paréntesis acá es el campo magnético de la espira completa. Y esta fracción un medio se debe a que es la mitad, es una semiespira. Si fuera la cuarta parte, un cuarto, bueno. Y entonces el resto es reemplazar valores, miren. 4pi por 10 a la menos 7 es la permeabilidad, la corriente es 0,4 amperios. Acá abajo acá hay 2 por 2. El radio es 10 centímetros, pero tiene que estar en metros. Este 10 a la menos 2 es porque tiene que pasarse a metros, ¿ya? ¿Ya? Bueno, ahí es sencillo. Miren, como pueden ver, este 4 con este 4 se cancela, queda pi, ¿no? 0,4 pi. Pero pi le dice que lo tomen aproximadamente 3. Ahora, el factor de 10, observen, este queda 10 a la menos 1 acá, ¿no? Abajo. Esto lo suben. Esto lo suben, queda 10 a la menos 6. Ahora, el pi lo ponen como 3, pues. 0,4 por 3, ¿ven? El pi lo estoy poniendo como 3. 0,4 por 3 es 1,2 por 10 a la menos 6. Pero 10 a la menos 6 Tesla equivale a un microtesla. El factor 10 a la menos 6 es micro, ¿no? Un microtesla. Por eso queda 1,2 microtesla. Es el campo magnético de la corriente semicircular. Ahora, el campo magnético de la corriente rectilínea, ¿ya? Ojo, la distancia es 20 centímetros, hemos visto ahorita en la figura, ¿no? ¿De dónde? Del cable recto hasta el punto O. ¿Se acuerdan? Les indiqué, ¿no? Le voy a llamar R, o sea, es su radio de circulación hasta ese punto. Es su radio de circulación hasta ese punto. Es su radio de circulación hasta ese punto. Entonces, comienzo con la fórmula, la ley de circulación. Permeabilidad corriente 2pi por R, que es su radio de circulación hasta el punto O. O sea, hasta el punto O. Nuevamente reemplazo los datos, 4pi 10 a la menos 7. Y la corriente ahora es 1,6 amperios, abajo 2pi, o sea, el radio es 20 centímetros, ojo, el 20 lo multiplico por 10 a la menos 2 porque tiene que estar en metros. Acá también es bien fácil, miren. 4 arriba, 4 abajo se cancela, pi también, ¿no? Ahora esto lo suben otra vez el 10 a la menos 1 que queda acá, lo suben, ¿no? De 10 a la menos 1 lo vuelven a subir, queda 10 a la menos 6, 1,6 por 10 a la menos 6, pero ya saben, 10 a la menos 6 es un micro, ¿no? 1,6 microtela. Si ustedes observan, 1,2 y 1,6 son múltiplos de ¿cuánto? De 4, ¿no? 1,2 es 1,6 es 4 por 0,4. Esto será 3 por 4 por 0,3, ¿no? Este es 4 por 0,3, ¿no? Pero si gusta pueden teorema de Pitágoras también y le va a salir 2, ¿no? Uno es múltiplo de 3, el otro es múltiplo de 4. La hipotenusa es múltiplo de 5, bueno. Por eso sale 2. O también pueden aplicar el teorema de Pitágoras.
Este 1,2 es 4 por 3, por 10 a la menos 1. 1,6 es 4 por 4, por 10 a la menos 1. La hipotenusa será 4 por 5, por 10 a la menos 1. O sea, 20 por 10 a la menos 1, 2. ¿No? Y ya está, ahí termina el problema. Entonces, a veces se presentan estos problemas donde le combinan corrientes rectilíneas y circulares, ¿no? Claro que a veces también pueden darle segmentos de corrientes circulares, pueden darle 2 segmentos, 3 segmentos. También pueden darle ese tipo de problemas. Pero no se olviden que cuando es segmento de corriente circular, no se olviden de la fracción, ¿ah? Tienen que tener mucho cuidado con la fracción, que corresponde al ángulo central correspondiente al arco dividido entre 2pi. ¿No? Entonces esa es la respuesta, ¿eh? Los cálculos, como pueden ver, siempre trata, o mejor dicho, los datos siempre se trata de poner de manera que el cálculo sea simple, ¿no? Para que rápidamente ustedes encuentren lo que le piden. Porque imagínense si esta raíz no fuera exacta, ¿no? Se demorarían más, ¿no? Se demorarían más. Bien, entonces hemos visto ya 3 problemas de producción de campo magnético. Ahora creo que ya debemos pasar a estudiar el otro tema, fuerza magnética, en lo que resta de tiempo. Fuerza magnética. Así que retornemos a la teoría. Fuerza magnética, ahora vamos a estudiar primero sobre una partícula cargada, ¿ya? Una partícula cargada, o carga puntual también se le llama. La magnitud de la definición que hemos visto hace un rato, ¿se acuerdan? Campo magnético es fuerza magnética por unidad de carga por unidad de rapidez, ¿se acuerdan? Ya. Si de ahí, de esa definición que vimos en antes, ¿se acuerdan? Fuerza magnética por unidad de carga por unidad de rapidez, ¿no? Despejo la magnitud de la fuerza magnética, en general se escribe así, miren. Despejando sale carga, rapidez, campo magnético, y para hacerlo más general, aparece este factor seno de teta, donde teta es el ángulo, ahí lo pueden ver, va a ser el ángulo entre el vector campo magnético y el vector velocidad. ¿No? Para que esto quede claro, veamos este diagrama. Miren. Supongamos que tenemos 2 planos perpendiculares, uno vertical, otro horizontal, ¿ya? Vamos a poner que tenemos dos planos perpendiculares, uno horizontal y otro vertical. Y tenemos una esferita, una partícula cargada ahí. ¿Ya? Vamos a llamarle carga positiva, ¿no? Vamos a suponer que tenga carga positiva. Y vamos a suponer que esa partícula, esa esferita con carga positiva, tenga una velocidad, se mueve en cierta dirección, indicada por esta flecha, que es la velocidad. Y vamos a suponer que en esa región existe un campo magnético, indicado por esta flecha, miren. Flecha de azul. El cual forma cierto ángulo con la flecha de la velocidad, ángulo teta, ¿cómo se llama? Entonces, como la partícula, la esferita, se está moviendo en una región de campo magnético, va a experimentar una fuerza magnética. Que va a tener esta dirección. Ahora, ¿cómo se justifica esa dirección? Que a su vez es perpendicular, ojo. Esa dirección es perpendicular tanto a la velocidad, al vector velocidad, como al vector campo magnético. Pero ¿cómo se justifica esa dirección? Nuevamente con el convenio de la regla de la mano derecha.
para una partícula en este caso, ¿no? Cargada, ¿no? Para una carga puntual. Veamos entonces la regla de la mano derecha, que va a indicar la dirección de la fuerza magnética. Hay varias que ustedes pueden, en los libros, hay 3 equivalentes que se difunden en los libros. Ustedes de repente están acostumbrados a usar una, otros están acostumbrados. Hay que elegir la que ustedes más estén acostumbrados. Por ejemplo, esta es una. Si los dedos flexionados, extendidos primero, extiendan todos sus dedos de su mano, todos sus dedos, los 5 dedos juntos de su mano derecha, todos sus dedos juntos de su mano derecha, extiéndenlo. Ya, si esos dedos extendidos indican la dirección de la velocidad y se flexionan, el pulgar extendido indicará la fuerza magnética. ¿Ven? Entonces los dedos se flexionan, primero están indicando la velocidad flecha de verde y se flexionan hacia la flecha de azul, se flexionan, se enroscan, se giran hacia la flecha de azul, campo magnético. Y el pulgar queda extendido, ¿ven? Indicando la dirección de la fuerza magnética. Otra regla equivalente es esta, miren. Si el dedo índice indica el dedo índice, a ver, todos orienten sus dedos como está la imagen, índice y medio y pulgar, esos 3 dedos, ¿ya? El dedo índice extendido indica la dirección de la velocidad y el dedo medio indica la dirección del campo magnético. El pulgar extendido va a indicar la dirección o indicará la dirección de la fuerza magnética. O sea, con 3 dedos, ¿ven? Cada dedo es un vector. El dedo índice es el vector velocidad. El dedo medio es el vector campo magnético. Y el dedo pulgar es el vector fuerza magnética. ¿Ven? Ya, y hay otra, miren. Acá hay otra. Dice, si el dedo pulgar, acá está la otra imagen, miren. Si el dedo pulgar, con la palma extendida en primer lugar, la palma extendida, el dedo pulgar separado y los otros dedos juntos, ¿ya? El dedo pulgar separado indica la dirección de la velocidad y los otros dedos juntos indican, extendidos por supuesto, indican la dirección del campo magnético. La orientación de la palma indicará si es hacia arriba, la fuerza magnética es hacia arriba, si es hacia abajo, la fuerza magnética es hacia abajo. Cualquiera de estas 3 pueden usar, cualquiera, todas son equivalentes. Todas son equivalentes. La que en las últimas ediciones de los libros más están usando esta primera, que está acá a la izquierda, esta de acá, en las últimas ediciones de los libros. La más antigua es esta de acá, con 3 dedos, ¿no? Cada dedo es un vector. Después también se agregó esta, ¿no? De la derecha. Pero todas son equivalentes, ¿ya? Todas son equivalentes. Eso es en cuanto a la regla de la mano derecha. Ahora, en cuanto a las observaciones, la fuerza magnética siempre, ya le dije eso ahorita, ¿no? En las figuras, es perpendicular a la velocidad del campo magnético. Ahora, ¿qué pasa si son mutuamente perpendiculares la velocidad y el campo magnético? El ángulo en la fórmula anterior es 90 grados. Seno 90, ¿cuánto vale? 1, pues. Por eso la fuerza magnética tiene valor magnitud o valor máximo, ¿no? Valor máximo. Eso es si son perpendiculares la velocidad del campo magnético. Pero ¿qué pasa si son paralelas la velocidad del campo magnético? O antiparalelas también, como le llaman. Si son paralelas, o sea, en las flechas tienen el mismo sentido, 0 grados. O 0 simplemente. Si son antiparalelos, sentido opuesto, 180, pi. En ambos casos, seno de 0, 0. Seno de pi, 0. Este caso entonces corresponde al cuando no hay fuerza magnética. Pero no es el único caso que no hay fuerza magnética. También es cuando la partícula no se mueve, o sea, velocidad nula o neutra, ¿no? Si la partícula no tiene carga, o mejor dicho, es neutra, también no hay fuerza magnética. Entonces, mucho ojo acá, ¿no? A veces le hacen preguntas de esto, ¿ah? Le hacen preguntas de teoría de esto, ¿ya? Ya, vamos a los ejercicios de una vez. Ejercicios. Bueno, tenemos que pasar al número 6.
o todavía más adelante, el 6 y el 6. El problema es que el 5 no corresponde esta semana, así que queda reservado. El 5 es de inducción electromagnética. Vamos a estudiar eso la otra semana, así que queda reservado. Guárdenlo para la otra semana, ¿ya? Problema 5 no es de esta semana, no corresponde esta semana, es de inducción electromagnética. Son otros conceptos. Guárdenlo para la próxima semana. Problema 5. Así que vamos a seguir avanzando para contestar las otras preguntas. Nos habíamos quedado aquí en estas observaciones. Ahora veamos la trayectoria de una partícula cargada de un campo magnético uniforme, ¿no? Miren, cuando una partícula cargada ingresa a una región donde existe un campo magnético uniforme, ¿a qué se le llama campo magnético uniforme? Cuando conserva su magnitud y dirección. Ingresa con una velocidad v que es perpendicular a ese campo magnético. O sea, así como están viendo. Ven, miren acá. Ven, esta es la velocidad. El campo magnético acá está entrando, ¿no? Esta flecha de la velocidad es perpendicular al campo magnético que es entrando al plano de la pantalla, ¿no? Entonces, si ese es el caso, la partícula queda atrapada en un plano, describiendo movimiento circular uniforme. En este sentido es antihorario, bueno. Ahora, ¿por qué gira en sentido antihorario en este ejemplo? Este solo es un ejemplo, también puede girar en sentido horario, ¿eh? Dependiendo cómo sea la dirección del campo magnético o dependiendo del signo de la carga, porque si es negativa va a girar en sentido opuesto, ¿no? Si es que es negativa. Pero el ejemplo sigue manteniendo con signo positivo, también puede ser negativo, ¿no? Ya, pero para justificar el sentido de giro antihorario, se aplica la regla de la mano derecha, ¿no? Miren, pongan como ya conocen la dirección del campo magnético, vamos a comprobar, ¿ya? Solo comprobar. A ver, si usamos la primera regla, todos los dedos, así como están escuchando, todos los dedos juntos de la mano derecha, pónganlo según la flecha y la velocidad, por ejemplo, acá. Acá. Aquí. Por ejemplo, ahí. Pongan todos sus dedos según la flecha de la velocidad, todos sus dedos juntos, apuntando según esta flecha. La palma pónganla hacia adentro, hacia la pantalla de su computadora, pongan la palma. ¿Ya? La palma la pónganla hacia adentro, hacia la pantalla de su computadora. ¿Por qué hacia adentro? Porque el campo magnético es hacia adentro. Por esa razón. Si fuera hacia afuera, la palma estuviera hacia afuera. Ahora, flexionen sus dedos. ¿Hacia dónde va a estar el pulgar dirigiéndose? El pulgar extendido va a dirigirse hacia el centro de esta circunferencia. Hacia acá va a estar dirigido. En cualquier lugar donde pongan, donde usen la regla de la mano derecha, el pulgar va a estar dirigido hacia adentro. Y ese va a indicar la fuerza magnética. Es la fuerza resultante hacia el centro, o sea, la fuerza centrípeta. Y va a ser la fuerza magnética, porque cuando se trata de una partícula, como el peso es muy pequeño comparado con la fuerza magnética, se ignora, pues, ¿no? Por eso se desprecia el peso. Y se escribe simplemente fuerza centrípeta, que es la fuerza magnética, fuerza resultante hacia el centro, que es la fuerza magnética, así como estoy haciéndolo, igual masa por aceleración centrípeta. Masa por aceleración centrípeta. Ahora, hay dos fórmulas para la aceleración centrípeta. Esta que vimos, ¿se acuerdan? Velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio o velocidad angular al cuadrado por radio, ¿no? Esta de acá. Cualquiera de ellas son equivalentes. Y eso les permite determinar a ustedes cualquier pregunta que le hagan, como vamos a ver ahorita, ¿no? Esas relaciones les permiten determinar cualquier pregunta, como vamos a ver ahorita. Entonces ahora sí podemos ir a los ejercicios antes de pasar ya al último. Nos quedamos en ejercicios. Vamos al número 6, porque el 5, ya les he dicho, el 5 resérvenlo para la próxima semana, que es del tema de inducción electromagnética. Veamos el 6. Este es el 6, ¿ven?
Una esfera de masa 400 gramos y carga más 800, ojo, positiva, más 800 milicoulomb, sujeta a un hilo aislante de longitud 1 metro, gira en un plano vertical, así como lo están viendo, dentro de un campo magnético. El campo magnético está entrando, ¿ah? El campo magnético está entrando. Esa zapa indica que el campo magnético está entrando. Uniforme de 0,5 Tesla. Determine la tensión del hilo en el punto más bajo de su trayectoria, sabiendo que la rapidez tangencial en dicho punto, o sea, en el punto más bajo, ¿no? En el punto más bajo. Ahí no. Acá, miren, voy a ver si logro paralizar. Uf, me pasé un poquito. Bueno, en el punto más bajo. En el punto más bajo. Y bueno, aproximadamente en el punto más bajo. ¿Qué vamos a usar acá? La regla de la mano derecha. ¿Ya? Esa es la sugerencia. Cualquiera de las tres formas, ¿ven? Cualquiera de las tres formas. Todos los dedos, y de ahí flexiono todos los dedos, los tres dedos, o la palma con el dedo pulgar extendido, ¿no? Cualquiera de esas tres, ¿ya? Cualquiera de esas tres. Vamos a seguir usando la de la izquierda. Primero todos los dedos extendidos, todos los dedos dirigidos hacia la velocidad y de ahí se enroscan, se giran, ¿ya? Esto vamos a elegir esta acá, ¿ya? Ustedes pueden, si quieren, usar la otra también, ¿no? A ver, voy a elegir esa. Es lo primero que hay que hacer, ¿ah? Ya, ese es el lugar donde le piden la tensión de la cuerda, ¿no? Cuando está en el punto más bajo. El punto en negro es el centro de la circunferencia, ¿ya? Ya, arregle la mano derecha, a ver. La velocidad es la flecha de negro. A ver, todos sus dedos, a ver, estamos aplicando la primera. Todos sus dedos de su mano derecha lo ponen según la flecha y la velocidad. Todos sus dedos juntos, con su mano, por supuesto, extendida, todos los dedos juntos hacia la derecha. La palma, ¿hacia dónde lo pongo? Hacia la pantalla de la computadora, porque hacia la pantalla está entrando el campo magnético. Miren la aspa ahí de azul, ¿no? Hacia la pantalla de su computadora ponen todos sus dedos, todo su palma. La palma la orientan hacia la pantalla de la computadora, ¿ya? Ahora giren todos sus dedos, giren, giren, giren sus dedos. ¿Cómo queda el pulgar? Hacia arriba, ¿no? Hacia arriba es la fuerza magnética, ¿ven? Es la flecha de verde, ¿ven? Y está dirigida hacia el centro de la circunferencia, ¿ven? Ya está. Pero esa no es la única fuerza, el peso también, ¿no? ¿Y cuál es la otra fuerza que le piden? Esta de acá, la tensión de la cuerda. La tensión de la cuerda. Así que acá aplicamos la segunda ley de Newton, fuerza centrípeta, o sea, resultante igual masa por aceleración. Sumemos todas las fuerzas, tienen que estar dirigidas hacia el centro, la fuerza neta. T más F sub M están hacia arriba, el peso hacia abajo, la diferencia es la fuerza neta hacia el centro, ¿no? Y eso lo igualamos a la masa por la aceleración, pero no olvidar que el radio es la longitud de la cuerda, L, ¿no? Ahí estoy reemplazando acá, miren, la fórmula de la fuerza magnética que es máxima, ¿no? Carga, rapidez, campo magnético. Acá está, ¿eh? Estoy reemplazando la fórmula de la fuerza magnética, aquí estoy indicándolo, mucho ojo, ¿ya? Y ya está. Reemplazamos los datos. No son complicados los datos. Que la carga es 800 mili, ¿no? Por eso 10 a la menos 3. ¿No? La rapidez 10 metros por segundo. 0,5 el campo magnético. La masa tiene que estar en gramos, perdón, en kilogramos, está en gramos, ¿no? La gravedad 10. Acá otra vez la masa, 10 al cuadrado, 10 es la velocidad, 1 es la longitud de la cuerda, 1 metro, ¿no? L es el radio, ¿no? De la circunferencia, o sea, la longitud de la cuerda, 1 metro, y ya está, ahí termina todo. El cálculo es bien simple. Sale 40. Y terminó el problema. Terminó el problema. Y tenemos que pasar ahora a terminar con la teoría ya. Y pasar al último problema, o a los dos últimos problemas, ¿no? En estos últimos 8 minutos que nos quedan.
O 7 minutos que nos quedan, debemos pasar al último problema. A ver, retorno a la teoría. Ahora, esto es lo último ya. Fuerza magnética sobre una corriente eléctrica. Hemos visto la fuerza magnética sobre una carga, solo una carga. Ahora, ¿qué pasa si es un flujo de cargas? Eso se llama corriente, ¿no? Por ejemplo, acá. Si este es un conductor de longitud L, ¿no? ¿Ya? Que transporta una corriente I. Ahí está la flecha de la corriente, ¿ven? Vamos a suponer que este conductor se coloca en un campo magnético que en ese lugar tiene esta dirección, flecha de verde. Como pueden ver, la flecha de la corriente y el campo magnético forman un ángulo, teta. ¿Qué va a pasar con este conductor? Va a experimentar una fuerza magnética. ¿Cómo se determina la dirección de esa fuerza magnética? Rele la mano derecha. Ahí está. Los 3 dedos estamos usando acá. 3 dedos. El índice de la corriente, el dedo medio, el campo magnético, y el pulgar va a ser la fuerza magnética. Esa es la fuerza magnética que va a experimentar el conductor, ¿ven? Usando la regla de mano derecha, con 3 dedos, ¿no? También pueden usar la que cualquiera de las otras dos, ¿no? Cualquiera de las otras dos. La magnitud de la definición que hemos visto al comienzo de campo magnético, ¿se acuerdan? Campo magnético, fuerza magnética por unidad de intensidad de corriente eléctrica y por unidad de longitud, ¿se acuerdan? De ahí despejo la fuerza magnética y queda así. En forma general incluye el seno del ángulo que forma la corriente con el campo magnético. Forma general incluye eso, ¿no? Aquí también las observaciones son, si el campo magnético es perpendicular al conductor, en la fórmula anterior, ¿cuánto vale θ? 90 grados, o sea, pi medio, ¿no? La fuerza magnética tiene magnitud máxima, ahí está, I por L por B. Si es paralelo o antiparalelo la corriente con el campo magnético, es cero, pues. Bueno, este Q no es Q, es θ, ¿ya? Θ es cero. También, por supuesto, cuando no hay corriente, cero, ¿no? Cuando no hay corriente, no hay, pues, fuerza magnética. Ahora sí pasemos a los ejercicios. Aquí nos habíamos quedado. El 7 dice un conductor doblado. Este es el conductor doblado, dice, está doblado, situado en un campo magnético uniforme. Ahí está. Ahí lo ven, ¿ven? Donde hay un campo magnético de raíz de 3 sobre 2 Tesla. El conductor transporta una corriente de 1,5 y le piden la fuerza magnética que actúa sobre todo el conductor doblado. Acá vamos a usar la regla de la mano derecha. Pueden usar en la forma de 3 dedos, como quieran. Así, ¿no? Los 3 dedos, 3 vectores, puede ser, ¿no? Índice, corriente, medio, campo magnético, fuerza magnética, el pulgar, o también puede ser así, ¿no? Todos los dedos, según la corriente, lo flexiono hacia el campo magnético y el pulgar extendido indica la fuerza magnética. Cualquiera de ellos. O la última también, ¿no? Cualquiera de ellas. A ver, entonces aplicamos la regla de la mano. Primero, los segmentos que están acá, estos segmentos que voy a indicar doblados, este de acá y este de acá, tienen igual longitud, porque los ángulos son 30-30, esta altura es 2 metros, así que triángulo de 30-60, esos segmentos son la hipotenusa de esos triángulos rectángulos vale 4, ¿no? Por eso este cateto opuesto al ángulo de 30 vale la mitad de la hipotenusa, 2. ¿Ya? 4, entonces, esos segmentos, esa hipotenusa. Ahora, usando la regla de la mano derecha, cada una de estas flechas sobre cada porción son perpendiculares al conductor, ¿no? He usado la regla de la mano derecha. A ver, usen la primera si quieren. Todos los dedos de su mano derecha, según la flecha de la corriente, flecha de negro. A ver, pongan todos sus dedos en una flecha de negro. Y la palma ahora hacia afuera. ¿Por qué hacia afuera?
porque el punto indica que el campo magnético es hacia afuera, no hacia la pantalla de la computadora, sino hacia afuera la palma. Flexionen sus dedos, el pulgar extendido le va a dar la flecha de azul. De manera similar para la otra porción, igual usan lo mismo, la flecha de azul es la dirección de la fuerza magnética. Y es perpendicular ahí también. Es perpendicular. Acá la magnitud, como es perpendicular, se escribe así, ILB, o sea, corriente, longitud, campo magnético. Se evalúa eso, 1,5 por 4 por raíz de 3 sobre 2, que es el campo magnético, sale 3 raíz de 3. Es la magnitud en cada porción. Y la resultante es fácil, ¿eh? Miren. Estos son los vectores. Forman 60 grados. En realidad forman 60 grados, ¿no? Porque miren, con la vertical, esta es la vertical, este es 90 grados, ¿no? Esto es 60 acá. Esta es la vertical. Esto vale 60 con la vertical. Con la vertical. Y esto vale 30 con la vertical también. Acá también de manera análoga, ¿no? Acá también de manera análoga. ¿Ya? Entonces, entre los vectores van a formar triángulo, 30 grados. 30 grados. 30, 30, 60. O sea, con la vertical cada vector va a formar 30 grados. Con la vertical. 30, 30, 60, por eso eso. ¿Ya? Y esa es la resultante. Y hasta semana 1, acuérdense, el regla del paralelogramo, sale F sub M por raíz de 3. Reemplazan 3 raíz de 3 por raíz de 3, 9. Y terminó el problema. Semana 1 es esto. Fíjense, regla del paralelogramo. Cada flecha con la vertical va a formar 30 grados. 30 y 30 entre la flecha va a ser 60, pues. ¿No? Y el resto de la semana 1. Lo último es esto, es bien rápido esto por si acaso. Aplican la relación de la fuerza centrípeta, corrijan ese dato que está de rojo ahí, ¿ya? 1 por 10 a la menos 6 es el dato corregido, ¿ya? Eso que está de rojo, corrijan eso, ¿no? Ese es el valor. Lo que está de rojo es lo que se ha corregido, ¿ya? Lo que está de rojo es el valor corregido, ¿ya? Entonces, fuerza magnética es masa por aceleración. Ahí está, ¿ven? Ecuación 1 es lo que vimos hace un momento. De ahí también acuérdense la semana 4, velocidad tangencial y velocidad angular por radio. Reemplazo 2 en 1. ¿Qué se cancela? Se cancela el radio. Se cancela el radio y ya está. Y ahí despejo la velocidad angular. Pero acuérdense que la velocidad angular es 2pi por frecuencia, ¿no? Acuérdense en la semana 4. Despejo la frecuencia. Queda carga campo magnético 2pi por m. Reemplazamos los datos. La carga es 10 a la menos 6 coulomb. 2 es el campo magnético. 2pi por m, que es el valor corregido, vuelvo a repetir, 10 a la menos 6 kilogramos, y queda 1 sobre pi Tesla, ¿no? Y con eso es simple reemplazo. Se completa el problema 8, ¿no? Entonces,